Bien, ahora vamos a avanzar de tema viendo el múltiplo común menor y el divisor común mayor. ¿Sí? No lo anoté ahí porque primero vamos a ver este. Seguramente algo recordarán de estas palabras porque ya la han usado, ¿sí? Pero bueno, a modo de recordatorio, múltiplo común menor entre dos números, como por ejemplo el 4 y el 6, es el menor de los múltiplos que tienen en común esos números. ¿Qué quiere decir? Recordemos que la abreviación de esto, ¿sí? Para no anotar todo eso, se escribía MCM. Capaz que con esas palabras lo recuerdan mejor. Si no, no pasa nada. MCM. Entonces yo les pido el MCM, ¿sí? El múltiplo común menor entre el 4 y el 6. Se anota de esta forma, ¿sí? Acá lo que se les estoy pidiendo es eso. Entonces, ¿qué es lo que hacían ustedes? Bueno, ustedes anotaban los múltiplos de 4, ¿sí? Recordemos que cuando escribimos los múltiplos de un número, ¿sí? Tenemos que ponerlo entre llaves. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cantidad de numeritos, ¿sí? Entonces, los múltiplos de 4 son, bueno, 0, ¿sí? Siempre va a ser el 0. Acá no lo vamos a tomar en cuenta al 0, ¿sí? Nos interesan los otros números. ¿Cómo encontrábamos los múltiplos? Fácil, multiplicábamos a numeritos por 4. 4 por 0, 0, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, y así puedo seguir sucesivamente, ¿no? Y ahora vamos con el 6. Lo mismo. 0 por 6, 0, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, ¿sí? Así puedo seguir. 6 por 4, 24, ¿sí? Y así puedo seguir sucesivamente acá. Acá, por ejemplo, 4 por 6 también me da 24, ¿sí? Puedo seguir así sucesivamente. Anoto ese ejemplo para que veamos algo. Bien, y ahora, ¿cuál es el múltiplo común menor entre el 4 y el 6? Una vez que escribo una cierta cantidad de múltiplos, no voy a escribir todos porque son infinitos, lo que voy a hacer es ver qué número de acá y de acá se repite. Y es el más chiquito, es decir, el primero que se repite. Yo veo el 4 y acá no se repite, el 8 acá tampoco, pero el 12 sí. El 12 se repite. Entonces, ¿se acuerdan que le hacían un circulito así? Decíamos, bueno, este es tienen en común ese, ¿no? El 12. Ese sería el múltiplo común más chiquito, ¿sí? Porque es el primero que se repite. Ahora, por ejemplo, si yo sigo, veo que también se repite el 24, ¿no? Pero el 24 sería un múltiplo común, nada más. No sería el múltiplo común más chiquito, ¿sí? Entonces, acá me piden el MCM, el múltiplo común menor, el más chiquito. Sería el 12. Es algo que utilizan para sumar o restar fracciones. ¿Se acuerdan de eso también? Después lo vamos a averiguar. Pero esto nos sirve, sí, es útil, pero cuando los números son un poco más grandes, capaz que cuesta, ¿sí? Porque acá lo encontramos de suerte, ¿sí? Que fue tan próximo. Es decir, lo encontramos muy rápido, ¿sí? Pero hay veces que tenemos que hacer un montón de múltiplos que son 2, 3 renglones y todavía nos seguimos sin encontrar. ¿Qué hacemos en esos casos? Vamos a recurrir a la factorización. A ver, por ejemplo, quiero encontrar el MCM ahora entre 12 y 30. Acá los números empiezan a ser un poco más grandes y el problema es que puedo encontrarlos rápidos de esta forma, como no, puedo estar un buen rato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacerlo de forma más rápida? Es lo siguiente. Vamos a factorizar el 12 y el 30, ¿sí? Como lo hicimos en el anterior video. Vamos a factorizar el 12 por un lado y el 30 por otro. Y recordemos cómo era esta factorización. Dividíamos a los números por numeritos primos, empezando desde el más chiquito. 12 dividido 2, ¿no? El 12 es un número primo. 12 dividido 2 me da 6.
6 otra vez lo divido por 2, me da 3. Y el 3 no lo puedo dividir por 2 claramente, lo divido por el mismo 3, me da 1 y ya está. Entonces, el 12 es lo mismo que hacer 2 por 2 por 3. ¿Qué pasa? El 2 lo estoy multiplicando dos veces por sí mismo. Podría escribirlo de esta forma, ¿no? 2 al cuadrado por 3. ¿Sí? Y una vez que factorice el 12, voy con el 30. Factorizo el 30. Siempre empezando desde el número primo más chiquito. 30 dividido 2 me da 15. 15 dividido 2 no puede darme, no me da. 15 dividido 3 sí, es 5. ¿Sí? Y 5 dividido 5, no queda otra, me da 1. Entonces el 30 lo descompuse como 2 por 3 por 5. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué hago con estos numeritos de acá? ¿Para qué hice la factorización? Justamente para calcular el múltiplo común menor, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar, ¿sí?, los factores que tienen en común el 12 y el 30 y los no comunes con su mayor exponente. ¿Qué quiere decir? Voy a volcar todos los numeritos, ¿sí?, sin repetir, ¿eh? Es decir, hay un 2, un 3 y un 5. Listo, los vuelco acá. 2 por 3 por 5. Para encontrar el MCM. Los vuelco ahí. Ahora, ¿qué hago? Voy a agarrar de cada numerito el mayor exponente, ¿sí? Por ejemplo, del 2 acá veo que está elevado a la 1. Y acá veo que está elevado a la 2. Entonces agarro el de mayor exponente. Sería 2 al cuadrado. En el caso del 3 y del 5 vemos que están todo a la 1, ¿no? Así que lo dejamos así. ¿Y ahora qué hago? Multiplico todos esos números. 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? 4 por 3. Esto sería, vamos a anotarlo, 4 por 3 por 5. 4 por 3 es 12, ¿sí? Y 12 por 5 es 60. Entonces, ¿cuál es el múltiplo común menor entre el 12 y el 30? El 60. ¿Sí? Y no tuve que hacer este procedimiento que podría haber estado un buen rato. ¿Sí? Y de esta forma buscamos el MCM entre dos números. ¿Sí? Lo que hacemos es factorizar cada uno y después multiplicamos los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo igual. Bien, supónganse que por ejemplo les pido el MCM entre 360 y 84. Hacerlo de la otra forma, como lo venían haciendo, sería bastante laborioso, ¿no? Entonces lo más conveniente es usar tema de factorización, ¿sí? Y vamos a por ello. 360 lo dividimos por 2, ¿sí? Recordemos, dividimos siempre por números primos. No lo voy a dividir por 4 ni por 8 porque no lo son. 360 dividido 2, 180. Lo vuelvo a dividir por 2, me da 90. Lo vuelvo a dividir por 2, me da 45. Ya no puedo dividir por 2, al menos ese numerito. Paso al siguiente número primo, que es el 3, y lo puedo dividir. ¿Sí? Esto me da 15. 15 dividido 3 me da 5. Y 5 dividido 5, 1. ¿Ven? Este es un poco más largo. Entonces, justamente el 360 lo puedo descomponer en estos factores, ¿no? 2 por 2 por 2, lo que estoy haciendo es multiplicar 3 veces al número 2, es decir, 2 al cubo, ¿sí? Siempre nos conviene escribir las potencias, ¿sí? Por, al 3 lo estoy multiplicando 2 veces, 3 al cuadrado, por 5. 5 parece una sola vez, entonces 5 a la 1. Y ahora vamos con el 84. 84 dividido 2 me da 42. 42 dividido 2 me da 21, ¿no? 21 dividido 2 ya no se puede, pero sí por 3. 21 dividido 3 me da 7. Y 7 dividido 7, 1. ¿Sí? Entonces, el 84 me queda como 2 al cuadrado por 3 por 7. ¿Sí? Siempre verifico si está bien, ¿no? Yo voy a escribir en la calculadora, por ejemplo, 2 al cubo por 3 al cuadrado
por 5 y me fijo que me dé 360. Lo mismo con el 84. Si yo hago 2 al cuadrado por 3 por 7, también se tiene que verificar, ¿sí? Es una forma de eso. Ahí si quieren usar la calculadora lo pueden hacer para verificar si esta multiplicación les da efectivamente 84. Bien, y ahora, ¿cómo hago para buscar el múltiplo común menor teniendo estos factores? Dijimos, volcamos todos los números acá, sin repetir, ¿eh? Es decir, acá aparece 2 veces el número 2, no lo voy a escribir 2 veces, no. Escribo todos los números una sola vez. Los que se repiten acá y los que no, ¿sí? Entonces anoto el 2 por... va a haber una multiplicación, ¿no? El 2, el 3, el 5 y el 7. Vuelco todos los números que aparecen. Y ahora lo que voy a escribir en cada numerito es el de mayor exponente. Es decir, acá hay un 2 al cubo y un 2 al cuadrado. Entonces acá voy a poner 2 al cubo, el de mayor exponente. Acá tenemos un 3 al cuadrado y un 3 a la 1. Escribo el 3 al cuadrado. Y acá, como el 5 y el 7 están elevados a la 1, lo dejo así. Entonces, justamente, si yo hago 2 al cubo, me da 8. 3 al cuadrado me da 9 por 5 por 7. Si yo hago toda esa multiplicación, voy a encontrar el múltiplo común menor entre el 360 y el 84. 8 por 9 me da 72, 72 por 5 me da 360 y 360 por 7 me da 2520. Entonces, pueden ver que, imagínense si lo hacíamos de la otra forma, ¿no? Como están acostumbrados a hacerlo ustedes. Encontrar los múltiplos de a poquito y llegar a este numerito, estaríamos un rato muy, pero muy largo, ¿sí? Nos conviene más realizarlo de esta forma. Espero que se haya entendido y ahora vamos a ver el DCM. Bien, ahora vamos con el divisor común mayor, el DCM, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, yo les pido el DCM entre el 18 y el 24. Entonces hacíamos algo muy parecido al anterior, ¿sí? Buscamos los divisores de 18 y de 24. Y vamos a tomar el que tienen en común, ¿sí? Y el más grande en este caso, porque me pide el divisor común mayor. Entonces, recordemos siempre que vamos a buscar o que vamos a poner un conjuntito o una cantidad de numeritos entre llaves, ¿sí? Entonces, los divisores de 18, por ejemplo, es 1, 2, 3, el 4 no, 6, 9 y el mismo 18, ¿sí? Ahí estaría ya. Y ahora voy a buscar los divisores de 24. 1, 2, 3, 4, acá el 4 sí, 6, 8, 12 y por último 24. Entonces, fijémonos, ¿cuáles son? Vemos que hay varios que se repiten, ¿no? Pero a mí me interesa el más grande. Igual vamos a ir redondeando todos los que se repiten. Veo que el 2, el 1 no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Porque es como el anterior también. En ambos estaba el 0, pero ese no lo tomamos en cuenta, ¿sí? El 2 se repite, el 3, por ejemplo. Y vemos que el 6 con el 6 también se repite, y ese es el más grande, porque después yo sigo avanzando y veo que no se repite ninguno. Entonces, el divisor común mayor sería el 6, ¿sí? Entonces acá mi respuesta, el DCM, sería 6, ¿sí? Pero a ver, ¿qué pasa? El 2 y el 3 son divisores comunes, pero no son el mayor. A mí me están pidiendo el más grande. Entonces yo anoté el 6, que es el más grandecito, ¿sí? Bien, pero pasa lo mismo que antes. Por ejemplo, si tengo números más grandes o que tienen muchos más divisores, sería bastante tedioso hacerlo, ¿sí? Ustedes tienen el cuadro, pero sigue siendo medio laborioso, ¿no? Entonces vamos a recurrir al tema de factorización. Por ejemplo, si yo les pido el DCM entre 28 y 98, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Volvemos a factorizar cada numerito como hicimos antes, ¿sí? Esto se va a repetir, es lo mismo. Va a cambiar a lo último.
Entonces, factorizamos el 28. Lo empezamos a dividir por números primos, empezando desde el más chiquito. 28 dividido 2 me da 14. 14 dividido 2 me da 7. Y ya el 7 lo tengo que dividir con 7, ¿no? Entonces el 28 lo puedo escribir como 2 por 2 por 7. O, mejor dicho, 2 al cuadrado por 7. ¿Sí? Y el 98... Y el 98 lo empiezo a dividir por números primos, empezando del más chiquito. 98 dividido 2 me da 49. ¿Sí? 49 dividido 2 no da, 49 dividido 3 tampoco, 49 dividido 5 tampoco. Entonces voy con el siguiente número primo, el 7. 49 dividido 7 sí da, me da 7. Y 7 dividido 7, 1. Entonces sería 98 igual a 2 por 7 al cuadrado. ¿Sí? Bien. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es volcar acá los números que se repiten, los factores que se repiten en el 28 y en el 98. Esa es la diferencia, primero, ¿no? Esa es la diferencia que hay con el múltiplo común mayor, porque en ese volcábamos todo lo que había acá. No importa si se repetían los dos. En el divisor común mayor se tienen que repetir, ¿sí? En este caso tenemos que se repiten el 2 y el 7. Volcamos los dos. Pero si acá, por ejemplo, hubiera un 5 y acá no, ese 5 no lo vuelco ahí, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo igual. Entonces, ¿qué hago? Volco los números, solamente los factores que se repiten en ambos. En este caso sería el 2 y el 7. Y anoto su menor exponente, no el mayor como antes, su menor exponente. Entonces veo que el exponente más chiquito entre el 2 al cuadrado y el 2 a la 1 es el 1. Lo mismo con el 7. Y 2 por 7, 14. Ese sería el DCM, el divisor común mayor, entre el 28 y el 98. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Miren, tomé como ejemplo el anterior que habíamos hecho de múltiplo común mayor entre 360 y 84. ¿Sí? Lo tomé de ejemplo porque me sirve para lo que quiero explicar. Recuerdan que llegamos a esta expresión, ¿sí? No lo voy a volver a factorizar porque ya lo hicimos antes. Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero buscar ahora el DCM, el divisor común mayor, ¿qué voy a hacer? Vuelco acá todos los números, o los factores, mejor dicho, que se repiten en este y en este, ¿sí? Y veo que los que se repiten son el 2 y el 3. Porque me fijo que el 5 acá no aparece y el 7 acá arriba tampoco. Entonces solamente voy a volcar el 2 y el 3. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el múltiplo común menor y el divisor común mayor. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Acá voy a escribir el exponente más chiquito que vea entre estos dos. ¿Sí? Entonces el exponente más chiquito entre el 3 y el 2 es el 2. Pongo el 2. Y el exponente más chiquito entre el 3 al cuadrado y el 3 a la 1 es el 1. Y listo, 2 al cuadrado me da 4. Y 4 por 3, 12. Ahí tenemos el DCM entre el 360 y el 84. ¿Sí? No, pareciera ser lo mismo que el MCM, pero bueno, tiene esta diferencia, hay que tener en cuenta eso. Espero que se haya entendido.